Mucha gente se fue al garete en ese momento y nosotros conseguimos superarlo. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Carla Carballo, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas donde los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Grabamos este podcast en el Pazo de Arenaza, un espacio de coworking público y gratuito ubicado en Oleiros, que forma parte de la red de espacios de trabajo de la Diputación de Coruña. Y hoy nos acompaña Marta Galán, fundadora y maestra cervecera de cerveza Ale Ale, una marca gallega de cervezas de especialidad, fresca, natural e independiente. Además, Marta impulsa Porto Ale, un espacio en el puerto de Santa Cruz donde la cerveza se cruza con la gastronomía, la música, la cultura y el territorio. Hoy hablaremos de cerveza, sí, pero sobre todo de emprendimiento, de un producto, de cómo emprender con un producto físico, construir una marca con identidad propia y aprender por el camino. Marta, bienvenida a Beta Permanente. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues para empezar, cuéntanos quién eres y qué es Ale Ale. Pues yo soy Marta Galán, nacida en A Coruña. Estudié diseño industrial ya hace bastantes años y Ale Ale es una marca de cervezas que fundo en 2017 y que ha llegado hasta hoy. Ya llevamos 10 añitos. Se dice pronto, Se dice pronto, sí. Y bueno, es un proyecto con mucho corazón y pasión, digamos, que cuando empezamos pues no sabíamos a dónde llegaríamos y aún a día de hoy pues nos va llevando y seguimos sorprendiéndonos un poco. Muy bien. Bueno, tú misma le acabas de mencionar que tu recorrido es bastante diverso, empieza en industriales. ¿Cómo llegas a emprender con un proyecto en cerveza? Pues por 2009, después de estudiar la carrera, decidí irme a Barcelona con un doble propósito. Por un lado, pues experimentar otras formas de vida, al mismo tiempo vivir en un espacio que me sacase de mi zona de confort y seguir formándome. Allí estudio un máster en diseño industrial y en sostenibilidad y al mismo tiempo pues conozco a mucha gente interesante, activistas de todo tipo, un montón de experiencias allí, y entre otras conozco a Steve Hasley, que fue uno de los precursores o iniciadores de la cerveza artesana en toda España, un hombre de Liverpool. En ese momento yo formaba parte de una asociación en la que ya elaborábamos cerveza como una de las saberes tradicionales que recuperábamos, por así decir, y pues este hombre nos inspira, empieza a visitarnos a menudo y yo poco a poco me voy enganchando a este mundo por ser tan diverso, porque tocamos microbiología, física, química, sistemas de todo tipo, termodinámica, gastronomía, historia, y me voy adentrando en esto poco a poco. Antes de Ale Ale estuviste muy vinculada a la formación, ¿no? Herramientas digitales, empleabilidad, marca personal, redes sociales, diseño. ¿Qué parte de esta etapa sigues hoy aplicando en Ale Ale? Pues yo creo que mi fase en la docencia y en este ámbito me ha servido, por un lado, para autoconocimiento, saber valorar mejor y identificar cuáles son las cualidades o cuáles son las virtudes que me van a ayudar a llevar a cabo mi tarea. Y por otro lado, a reconocer a las personas que tengo enfrente, pues creo que una de las claves es el factor humano y el trabajar en equipo. Y el hecho de haber analizado desde el punto de vista de la docencia incluso como la marca personal, ayudar a otras personas a identificar bondades para la empleabilidad, pues me ha ayudado también al mismo tiempo a crear equipo y a conocer las virtudes de las personas que me rodean. También hay algo curioso, que al final estás vendiendo una cerveza artesanal diferente y también tiene mucho que explicar, pues acompañar y romper prejuicios. ¿Crees que esa parte de formadora también la aplicas cuando vendes la cerveza? Yo creo que sí.
soy un poco chapas. Bueno, O sea, es pero como tu pequeño bebé. Diría didáctica, pero en realidad, claro, es mi bebé. Entonces, es verdad que a la hora de hablar de cerveza y cuando una persona se acerca y no tiene ya un bagaje en ese ámbito, pues habrá bebido cervezas, pero digamos que a nivel de cultura cervecera más amplia, pues a lo mejor no tiene tanta experiencia. A mí me encanta explicar desde la parte de la historia de sus orígenes, como qué hace diferente a este producto o poner en valor, o sea, lo que yo creo que aporta al mundo, más allá de que sea cerveza, de que sea que digamos, aparentemente es algo, entre comillas podríamos decir, pues más superficial para mucha gente, pero yo creo que tiene un fondo tremendo, como casi cualquier cosa cuando te pones a estudiarla en profundidad y que toca historia desde los orígenes y antes de la prehistoria hasta cuestiones de gastronomía, maridaje, sensaciones, emociones. Entonces, a mí me encanta aplicar lo que he aprendido en docencia luego cuando explico a la gente y a los consumidores o clientes que vienen mismo por el bar, pues el producto que yo creo o que creamos y que me encanta transmitirlo. Y creo que a la gente le pica la curiosidad si lo explicas bien y tiene ganas de probar una, la otra y por supuesto partiendo de que luego hay gustos millones, o sea, no tiene por qué gustarte una cerveza, pero sí aprender a valorarla y saber lo que estás bebiendo. Y eso, si no hay cierta pues, componente didáctica, pues creo que es difícil de transmitir. Bueno, y vamos al origen. ¿Cuándo pasa la cerveza de ser una ficción o una inquietud a convertirse en un proyecto empresarial? Pues no lo sé ni yo. No, porque yo creo que en algún momento leí algo que en 2015 ya empezasteis a hacer algo, pero hasta el 17, ¿no? Sí. No fue el... A ver, empecé en 2011 a elaborar, diría. Empezamos en 2011, era algo más experimental, lo combinaba con otras... Bueno, como con otro oficio. De hecho, estuve trabajando en otras empresas, así como en docencia, durante los primeros, no sé, diría 8 años, 6 años, no lo sé ahora, de memoria. Pues combinaba con la creación de la marca y con ir aprendiendo. Y el momento en el que se hace, no sé, empresa, negocio, desde luego, desde un principio hay una intención de crear un proyecto sostenible a nivel económico y a muchos otros niveles, pero quizás el paso se da cuando empiezas a necesitar ampliar equipo, ¿no? Quizás. Hacer una apuesta un poco más seria, ¿no? Por decir así, a comprometer recursos. Claro, o que ya, que tienes o sea, cuando, hablando en términos más técnicos, cuando empiezas a sostener costes fijos y necesitas pues que hay más presión. Por otro lado, también creo que cuando decido, o sea, aún estuve vinculada a la docencia durante varios años, ahí yo ya estaba trabajando fuertemente con otra persona, con quien era mi socio en este proyecto y por lo tanto sí que había una disposición completa y una disponibilidad completa para el trabajo. Creo que poco a poco fue a partir de que empezamos a tener una red de clientes más estable y nuestra economía empezó a depender prácticamente al 100% de ello, que nos permitió darle un enfoque mucho más profesional y al mismo tiempo ir dejando otras labores, que es cuando pues, poco a poco me voy desvinculando de otros trabajos. Y además, económicamente, ¿recuerdas de algún momento en el que dijeras, vale, este proyecto está funcionando? O sea... A ver, no sé ponerlo en años. Te diría que a partir de 2021 empezamos a trabajar con mucha más, ¿cómo decir? Bueno, con un control mucho mayor de lo que hacíamos y empezar a tener un conocimiento del mercado. O sea, tardamos 3-4 años, que además... nos arrancamos y prácticamente fue el COVID, que fue en 2020. Fue después del COVID que tuvo que haber un resurgir, ¿no? Necesariamente. Entonces, cuando llevas 3 años con un proyecto, te invade llega una situación como fue el COVID y eres capaz de superarla, ahí pues necesariamente es como que sientes que estás consolidando algo, ¿no? Porque mucha gente se fue al garete en ese momento.
y nosotros conseguimos superarlo de forma muy humilde también, o sea, pues sosteniéndolo con mucho trabajo y a veces replegando a mínimos y a veces haciendo una apuesta por inversión. Por entonces ya estábamos planificando un proyecto que, bueno, es un brewpub, lo que en ese momento planificábamos, que es como una fábrica con venta directa, como un lugar donde poder dar a conocer y que la gente pudiera degustar nuestras cervezas en el mismo sitio donde las elaborábamos. Ahí ya estábamos haciendo algunas inversiones desde hacía unos años y fue también un paso decisivo para la marca cuando, bueno, ese proyecto no se llevó a cabo, pero apareció Porto Ale, que fue prácticamente, teníamos un local alquilado, estábamos en proceso, la parte arquitectónica local ya, el proyecto ya en marcha, etcétera, y apareció la licitación aquí en Santa Cruz, en Oleiros, nos llegó y lo vimos claro, estábamos teniendo dificultades en el local por cuestiones técnicas y nos lanzamos. Y, por supuesto, también supuso un antes y un después a nivel empresarial por la visibilidad que nos da, por el volumen que también te ayuda a generar y la red y el equipo. Mira, aunque después lo vamos a tratar el Porto Ale, simplemente para poner en contexto a quien nos escucha, brevemente, ¿qué es Porto Ale? Pues Porto Ale es el taproom, le llamamos, porque bueno, en inglés tap como grifo, ¿no? Y es una palabra bastante habitual en el sector cervecero. Es como nuestra sala de grifos, o nuestro, en términos más básicos, sería un bar. Pero a nivel cervecero solemos llamarle así, que es como ese espacio donde tú tienes, se pueden degustar todas tus cervezas. Tenemos en exclusiva las cervezas de Ale Ale allí. Solo tenemos una cerveza que no es propia, que es una cerveza sin, que todavía no tenemos nuestra propia variedad de cerveza sin, estamos en ello. Y tenemos 8 grifos, más una nevera y después un montón de productos también de otras marcas que consideramos afines, de pequeños productores, bueno, que buscan también un producto un poco singular y de calidad. Pues nuestro vermú es un vermú gallego, se llama Dominical. Bueno, en general estamos trabajando siempre para que los productos que allí se consumen, aparte de Ale Ale, sean también con un carácter similar, ¿no? Y bueno, es un espacio que está en el puerto de Santa Cruz, es un espacio que pertenece al ayuntamiento y pues mediante un concurso público que salió ahora hace 3 años casi, pues nos lo concedieron y ahí decidimos transformar el proyecto que estábamos ideando, pues directamente adaptarnos y llevar todas las ideas que teníamos a este espacio y creo que está funcionando muy bien. Bueno, como dije, después volveremos con Porto Ale. Una cosa es hacer algo que te gusta y otra convertirla en empresa. ¿Cuál fue el primer golpe de realidad que te llevaste cuando montaste la empresa? Pues muchos. O sea, yo lo que creo es que he tenido que trabajar mucho. Y el golpe de realidad es que para mí cuando empezamos a querer contratar a gente para... O sea, siempre parecía que las inversiones las enfocábamos en bienes materiales. O sea, pues si es un equipo, si es una furgoneta, si es no sé, barras para los eventos, grifos, siempre había una parte material. Y hubo para mí un cambio cuando dijimos, bueno, es que igual necesitamos apostar por gente, por ayuda, no me gusta decir capital humano, pero por equipo. Y el golpe de realidad es que has de sostener salarios, vidas, que ya en fábrica llevamos muchos años sosteniendo unas inversiones y hay que llenar fermentadores y hay que apoyar bueno, nuestra fábrica, de hecho, llegamos a ella mediante un acuerdo de 2 partes que en principio no hicimos, estábamos planificando una inversión para hacer nuestra propia fábrica, pero llegamos a una fórmula de colaboración con una fábrica en El Bierzo y desde ahí pues prácticamente fusionamos proyectos. Entonces hay unos fermentadores que llenar, hay unas bocas que tienen que comer y bueno, quizás ahí me fui dando, fueron varios golpes de realidad. Pero no sabría decir un momento, la verdad. Fue poco a poco más el compromiso y muy progresivo. Yo nunca he sido una persona que apostase por jugármelo todo a una carta y he ido creciendo muy poco a poco
y reinvirtiendo, o hemos ido, porque también en este momento pues Bryce también ha jugado un papel importante. ¿Quién es Bryce? Bryce ha sido mi socio durante pues varios años, no sé, quizás 6 años que estuvimos asociados. Sí. Y bueno, en ese momento, o sea, durante la progresión que ha vivido el proyecto, siempre hemos sido muy comedidos. Hemos visto mucha gente estrellarse también en el mismo sector. Veíamos que se estaban montando muchas fábricas pequeñitas en un momento de boom de la cerveza artesana, que todo el mundo vio que aquello podía ser la panacea. Se invirtieron sumas relativamente pequeñas, pero muy grandes al mismo tiempo. Quiero decir, a lo mejor gente invirtiendo en fábricas de, yo qué sé, 80.000 euros, 100.000 euros, que eso a nivel de tecnología cervecera es muy poco y a nivel de una inversión particular es bastante. Entonces, veíamos que la fórmula era la unión y apostar primero por un mínimo producto viable, entender un poquito más del sector, ir conociendo poco a poco dónde nos metíamos, sin pillarse los dedos. Y poco a poco pues hemos ido pues, metiéndonos en un almacén de frío, haciendo unos pequeños cambios. Por lo tanto, no puedo decir que haya sido como algo, como un antes y un después, sino algo progresivo. Bueno, justo ahora que hablas de progreso y de evolución y al final tratas un producto que pues muchas veces se romantiza porque se asocia un poco a la fiesta o a pasártelo bien, ¿qué crees que es lo que más se romantiza de emprender con cerveza? Pues no lo sé, es que es bastante romántico. Es que a lo mejor se romantiza porque se lo preguntas a Estás hablando como una enamorada de la cerveza. Si se lo dices a otra persona a lo mejor, pero yo en verdad creo que sí que aúna un montón de cosas que a mí me satisfacen, que tiene una componente social en el punto en el que te permite colaborar con muchas iniciativas del mundo del arte, la música, la ecología, pues otros pequeños productores, eventos singulares en lugares remotos. He conocido sitios preciosos que me han llamado, oye, estamos organizando la fiesta de no sé qué, bueno, imagínate, en un pueblo de más allá de Arzúa, no sé, por decir algo. Y de repente, bueno, a ver, ¿qué es esto que me llaman aquí? No sé si ir, me saldrá a cuenta, sí, no, pero he descubierto gente, bueno, súper riquiña, proyectos muy cañeros, me ha llevado a todas partes, desde un espacio pues muy vanguardista a otro súper de base y tradicional, pues. Luego es verdad que la parte gastronómica es muy divertida. A ver, lo menos romantizable, no sé cómo decir. La burocracia. La burocracia Y es más complicado. Las nóminas. Y las nóminas, que salgan los números, claro. Y cargar barriles, que al final hay una parte muy física en este proyecto, que es que hemos tenido que cargar mucho peso. Es prácticamente lo menos romantizable. Por lo demás, a mí me parece que reúne muchos requisitos de algo divertido, bonito. No, bueno, por lo que dices es que veo que ya es que no es solo un negocio, es tu vida. O sea, se ve que va todo alrededor de lo que estás haciendo. Sí. Mira, en el formulario previo que te enviamos nos decías que en Ale Ale queréis aportar una pizca de color en el oligopolio cervecero, ¿no? ¿Qué significa para ti esta frase? Caray, ¿eh? Sí. Lo dije así. Sí. Quedó súper bonito. Aportar una pizca de color en el oligopolio cervecero. A ver, si miras a la historia incluso de España y la historia cervecera, hay una ley en el siglo XVII que se llama la Ley del Estanco, que prohibía a cualquier persona elaborar cerveza que no fuera concretamente 2 familias allegadas a la familia real, ¿no? Uh-huh. Esto, o sea, cuando no hay competencia o cuando el mercado está copado, sea por medios artificiales o de la forma que sea, pasa que la calidad decae, la cultura de ese producto decae. ¿Por qué los países como, no sé, Bélgica tienen una cultura riquísima de cerveza? Porque nunca ha existido algo así y había una cervecera en cada barrio y la gente no concibe la cerveza como una marca. Concibe la cerveza como muchas marcas y tendrá sus favoritas, pero en la situación que vivimos en España viene de muy antiguo. Luego hay una recuperación del sector porque de ahí nacen muchas cerveceras como las más populares que conocemos ahora, uh-huh. Pero realmente ha sido un sector oligopolizado, o sea, y lo es un oligopolio como tal, ¿no? Esto lo estudiamos en el cole, lo que uh-huh. Es. Y parece que cuando lo vives en tus propias carnes es muchísimo más llamativo, porque esto ya lleva más allá de no es una cuestión puramente mercantil o de negocios, sino que también hay como una cuestión cultural tan arraigada en la gente
que no lo sabemos ni cuánto, o sea, que no nos damos ni cuenta de lo que supone que ciertos mercados se acaparen por tan solo unas cuantas marcas, porque eso lleva, por un lado, a un control mucho más grande de otros sectores, puede ser de los proveedores y de recursos, de materias primas, como para luego, pues, en la hostelería, cómo funcionan las cosas a día de hoy. Y esa falta de diversidad, que no quiere decir que no haya cosas muy buenas también en el sector cervecero, pero esa reducción de opciones lleva también a dejar de lado un montón de experiencias. O sea, hay mucha gente que ya no está abierta a probar una cerveza artesana porque ha probado una y piensa que una IPA es una cerveza artesana y casi que hay una confusión enorme. Entonces, a mí me gusta mucho, desde mi muy pequeña labor, poder sentarme con alguien, e incluso que sea reticente a la cerveza artesana, y decirle, mira, esto es una lager rubia, del estilo similar a lo que podrías decir, pues digo, una Alhambra, una Estrella, bueno, esa familia de cervezas. Y esta otra es una cerveza de fermentación mixta, que es como las que hacían en ciertas regiones de Francia o Bélgica. Y esto es, explicar ciertas cosas. O sea, fermentación mixta lo he puesto así en resumen, pero es otra cosa. Pero explicar que cerveza artesana no es más que decir cerveza natural, que está hecha a pequeña escala, que, bueno, no sé si luego queríais tocar este tema, pero poner una pizca de color es que el mundo, si todos los muebles fueran de la misma marca y todas las cervezas fueran iguales y todas las tortillas de patatas fueran las de tu abuela, está muy buena la tortilla de tu madre o de tu padre, pero está muy rica, pero hay más, ¿no? Y entonces creo que es apología de la diversidad como enriquecimiento de la vida en sí. Es que justo relacionado con esto, nosotros, yo como no soy nada experta en el mundo cerveza, y claro, yo siempre me rondaba la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre la cerveza que puedo comprar yo o hay en cada barra y una cerveza artesanal? A ver, hay, a nivel formal o legal hay bastante... Bueno, no hay mucho definido. Si hay algo en cuanto a que es cerveza artesana y que no, pues por porcentaje que pertenece a una familia en lugar de una empresa, o sea, una empresa familiar, o si ciertas técnicas, pero no hay un gran consenso en el sector. O sea, lo que dice la ley tampoco dice demasiado. Lo que a mí me gusta separar, incluso ya dejar de utilizar el término de cerveza artesana, porque me parece que está más que prostituido. Está pervertido en los supermercados cuando te dicen mermelada no sé qué, de estilo artesano, no sé qué. Pues con la cerveza un poco lo mismo. Yo creo que llega un momento en el que tenemos que hablar de otros valores e intentar el lenguaje, pues expresarnos un poco más, porque cerveza artesanal se ha encasillado de alguna manera, a mi entender. Entonces, yo diría que la diferencia entre las cervezas, lo que consideramos artesanales o cervezas naturales, es, por un lado, ciertas técnicas. Nosotros no utilizamos enzimas en general. Habrá marcas que sí. Enzimas que favorezcan, por ejemplo, cuando usas cereal crudo es un cereal más barato que la malta. La malta es el cereal malteado. Ese proceso es el que permite que luego podamos extraer azúcares fermentables de ese cereal para que al fermentar genere el alcohol y se genere cerveza, ¿vale? Entonces, normalmente en la gran industria se usan cereales de peor calidad y se añaden las enzimas desde un laboratorio, o sea, que sintetizadas para, pues, abaratar costes, conseguir mayores rendimientos, pero no en pro de la calidad del producto, sino, pues, por una cuestión de optimizar en gran industria. Esto unido a uso de cereales menos nobles, por así decir, que le llamamos, al menos en lo que hablamos cuando hablamos de cerveza, pues maíces, arroces, otro tipo de técnicas que están más discutidas, tipo el pasteurizado. Por ejemplo, si tú utilizas, bebes un zumo natural recién exprimido, tiene un sabor, un aroma, tiene unas cualidades, pero se conserva durante menos tiempo. Y si tomas un zumo pasteurizado en un bote, va a estar también muy rico quizás, pero ya no es lo mismo, ¿no? Te decimos, pierde algo. Pero para que se conserve durante más tiempo en un lineal de un supermercado necesitas pasteurizarlo. Bueno, pues digamos que estos son
pequeñas cuestiones que hacen que el producto natural, por así decir, o la cerveza que nosotros elaboramos, pueda tener un potencial de sabor, de aroma, cualidades y además de contenido, digamos, pues diferente al que otras cervezas pues, de producción industrial. Hay muchas más diferencias, pero digamos que algunas de las más características podrían ser esto. ¿Verdad que la cerveza que llaman de bodega, la gente dice, esto está bueno porque pues ahí no se está pasteurizando? O pues técnicas como el filtrado, el pasteurizado, por un lado, pero que se aplican para conservación porque está enfocado a la gran industria y porque es producto sensible. Nosotros, por ejemplo, nuestro producto se conserva en frío a 5 grados, eso tiene un coste. O sea, si yo tengo que sostener... La cerveza, el alcohol ya es conservante, el lúpulo también ayuda, pero si yo tengo que tener un producto premium como es, con estas cualidades, en frío, evidentemente va a ser diferente que un producto industrial que puedes someter o como que torturarlo poniéndolo al sol y seguramente pues no pasa nada. Entonces son cervezas que tanto en los ingredientes como en las técnicas se busca el máximo frescor, calidad, potencial organoléptico, o sea, sabor, aroma, muchas cualidades, a veces pues cereales ecológicos como usamos en algunas de nuestras referencias. Más o menos la diferencia es primar la calidad y no, digamos, y no el precio solo. Uh-huh. Y bueno, hay gente que oye cerveza artesanal, lo que oímos, ¿no? Porque tampoco soy un experto, como dice Carla, y piensa en algo muy fuerte, muy amargo, difícil de beber, ¿no? Como si fuese menos... Sí. ¿Cómo se rompe ese prejuicio? Es dificilísimo. Pues no sé. Yo lo hago pues explicando, dando a probar. Cuando llega alguien al bar y se sienta me dice, ponme una, la que sea, ¿no? Que una cerveza comercial. Y yo, bueno, aquí no tenemos esta cerveza, pero tenemos otra. Si quieres puedes probar la más parecida a esta familia de cervezas. Es una Helles que hacemos nosotros. Te la doy a probar. Si no te gusta, te devolvemos el dinero. Así un poco de broma. Bueno, pues que realmente pues yo siempre doy a probar sin coste ninguno. Y un poco, pues hay gente que evidentemente pues va a decir, no, yo me quedo con la mía, con la que tomo siempre. Y otra gente va a decir, pues mira, pues la verdad es que no está mal, ¿eh? Y vuelve. Claro. Y un poco pues yo creo que en base a estar en la calle, pues hablar con mucha gente y dar a probar. Cultura quizás que nos falta. Es muy difícil, sí, porque no tenemos los medios para llegar a mucha gente tampoco. Entonces pues es un poco a poco, tener un espacio en Santa Cruz, pues por ejemplo ayuda, estar en festivales, en ferias, pero cuesta mucho entrar porque mismo en los festivales pues claro, normalmente tienen patrocinios y bueno, el mundo sabemos es el que es, tampoco no pasa nada, está bien, pero considero que tenemos una labor complicada y ya el hecho de existir me parece importante. Más allá de que vayamos a llegar a una escala u otra, que mucha gente me lo dice, ¿no? En plan, para crecer. Y yo digo, bueno, hay cosas que no pueden crecer sin perder su esencia. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, justo a mí me tienes alucinada porque es verdad que no estoy tan metida en el mundo de la cerveza y parece toda una experiencia y al final pues hablas con mucha pasión de tu trabajo. Entonces como que a mí me surge la pregunta de que ¿qué le dirías a alguien que cree que tomar una cerveza es pedir una caña y ya? Pues le diría que intente probar cervezas sin pensar que es cerveza. Que se abra otros sabores. Es como si tú has bebido cerveza y dices, pero ya vino no. O no zumo. O no sé, una infusión. Para mí es lo mismo. Como tenemos quien tiene, yo en mi caso ya no, pero, o nunca me pasó, pero quien tiene muy asociado un sabor a un producto, le cuesta mucho salir de ello. Entonces muchas veces yo digo, pruébalo como si tomaras otra cosa. Y evalúalo a ver si te gusta. No busques lo que ya conoces, busca lo desconocido, porque de hecho hay cervezas que son tan diferentes entre sí que la gente dice, es que esto no me sabe a cerveza. Bueno, pues lo que para ti es cerveza, pero a lo mejor te gusta si te dejas llevar a ello. E incluso dices, bueno, pues hoy me apetece tomarme una IPA, una cerveza lupulada, más aromática. Otro día me apetece una tostada, más maltosita, con sus toques o torrefactos, o tostados, o de caramelo. Y otro día quiero algo ligerito y refrescante, que, ¿me entendéis? Que al final es más una cuestión... más de saciar la sed. Sí, como que depende un poco del momento. Y hay muchas cervezas refrescantes muy diferentes, otras con más contenido, más sabor y más cuerpo, muy diferentes.
Y yo creo que es una cuestión de ampliar los gustos, los horizontes, como comer, que es un gustazo, pues beber también. O sea, la gastronomía al final es una experiencia como el arte, que yo creo que te lleva a sensaciones, que puedes asociar a momentos, como una canción. Si todos los días sonara la misma canción, ¿no te aburrirías de ella? Pues para mí es un poco parecido. Igual que hay estilos y géneros musicales, y me dicen, ¿cuál es tu música favorita? Y digo, no sé, muchas. Cada uno, no me va a apetecer escuchar siempre algo como muy acelerado, ni tampoco algo muy lento, ni muy melódico. Depende de mi momento vital. Pues yo con la cerveza lo siento un poco igual. Bueno, ya comentaste algo de esto, pero desde fuera suena bonito crear una cerveza, diseñar una marca, estar en eventos, pero la parte real es, ¿qué es lo más difícil de sostener una marca cervecera independiente? Los márgenes, no sé. Claro, es muy cara la cerveza. O sea, la cerveza que hacemos es muy cara producirla. La producción, ya. Sí, sí. Sí, porque usamos, bueno, por un lado el volumen, por otro lado la calidad de los ingredientes que utilizamos. Son ingredientes muy caros. Yo tengo muy buenos amigos en la industria y hablamos mucho y compartimos a veces pues costes, y realmente el coste del cereal que compran a gran escala respecto al coste de la malta que compramos nosotros es incomparable. No hay una relación que pueda... No, es que no es ni el doble, ni tampoco el triple. Es mucho más, muy diferente. Entonces el coste del litro al final es muy, muy alto, la diferencia. Y no está el mercado preparado. Igual que los vinos ha habido como cierta burbuja, y sí que es un sector como que sea... tiene un enfoque un poco más, no sé cómo llamarle, más gourmet. O sea, la cerveza cuesta más asociarla a ese producto de calidad. Está un poco más maltratada la cultura cervecera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues cuesta también que la gente diga, bueno, pues es que esta cerveza la pago a 4 euros porque lo vale. Ya. Y esta la pago a 2,5 y aún es barato la de 4. Sí. Pero claro, es muy difícil. Y luego que, bueno, sí, sobre todo yo creo que lo difícil a veces pues son los números, pero y luego hay un aspecto tecnológico, técnico y de calidad, que cuanto más pequeña es una empresa, los medios para aplicar control de calidad a gran escala pueden ser a veces similares a los que necesitas para pequeña escala. Entonces, cuando tienes un problema en fábrica, pues tienes que apechugar, ¿no? A veces tienes que pues un problema con un lote y tienes que retirar, imagínate, ¿no? Uh-huh. Por decirte un ejemplo. Pero que en general hay que poner mucho cuidado y mucha atención. Y es un producto sensible. Al ser además sin pasteurizar, sin filtrar, pues tenemos que tener el producto siempre fresco. Bueno, no es fácil, pero es muy bonito. Bueno, y justo relacionado con eso que mencionas como grandes cadenas y grandes marcas, ¿cómo se abre camino a una marca pequeñita como Ale? O bueno, que en sus inicios fue pequeñita. Es pequeñita. Con empresas que están en todas las barras. Pues yo creo que más bien he asumido o he comprendido que nuestro camino no va a ser estar en todas las barras y que tenemos que ir mucho más concretamente a los espacios donde hay un público que lo valora y los espacios que sugieren ya, que son sugerentes de querer probar algo diferente o que haya un público que se pueda pues como bueno, aficionar a este producto. Muchas veces hemos entrado en lugares porque el propio hostelero o hostelera lo requiere y es amante de tener un producto diferente y le gusta diferenciarse y al mismo tiempo le gusta el producto y el sabor. Y entonces han sido esas personas que han sido nuestros embajadores y embajadoras que nos han introducido en otros espacios y eso ha generado escuela. O pues otras veces pues son
pues restaurantes que apuestan por una propuesta gastronómica diferenciada, otras veces son pequeñas tiendas gourmet donde puedes encontrar productos que no encuentras en otro lugar, pero sobre todo más bien ha sido entender que o bien es nosotros, por medio de nuestro trabajo, estando en la calle, festivales, eventos, etcétera, donde darse a conocer y dar el producto a la gente, o bien un cliente que ya comprende el valor del producto, lo quiere y lo fomenta. Entonces, hace tiempo que yo pongo menos esfuerzos en llegar a locales donde lo que buscan es volumen y precio, porque ahí no va a ser el mejor espacio para nosotros. Y bueno, en este tiempo, Marta, ¿qué has aprendido sobre costes, márgenes, distribución o logística que te habría gustado saber antes? Todo. Todo, sí. Y conocer un poco mejor el mercado, sobre todo para enfocar a dónde queremos llegar. También he ido evolucionando mucho, pero pues poco a poco hemos ido viendo que tenemos como 2 líneas de producto, digamos. Hay una que es más tradicional y que consideramos que es la base del proyecto, que son cervezas que yo presento como para que cualquiera que se acerque a ellas pueda llegar a sentirse atraído o que las pruebe y sea un primer paso, y luego cervezas más vanguardistas que considero como un segundo paso. Cuando has probado las primeras y te empiezas a enganchar y ves que bueno, que aquello está bien y te da ya un poquito más de ganas de probar otras, pues esas otras más vanguardistas y que posicionamos en locales de cervecerías especializadas a nivel nacional y que nos han abierto puertas también en Asturias, en Madrid, en otros lugares y un poco nuestra labor es posicionarnos, o como lo que hemos entendido a lo largo de estos años y que me hubiera gustado saber desde el principio, es pues que hay una apuesta muy, muy, muy local, que es la que mantenemos y por la que apostamos muchísimo y es nuestra identidad, que es como ser una alternativa a nivel local para que poner ese puntito de color en el entorno cervecero gallego. Y con colaboraciones locales, etcétera, etcétera, y luego pues esas otras cervezas que digamos que responden un poco a tendencias también a nivel internacional en el sector cervecero y que creemos que también está bien que las hagamos porque nos permite mantenernos al día, estar en contacto con otras marcas punteras y darnos a conocer un poco más allá de Galicia como cervecera gallega artesana de referencia, un poco, ¿no? Ojalá lleguemos al punto en el que pues podamos estar en muchos otros lugares especializados a nivel nacional, de manera pues que también podamos poner ese puntito de color de Galicia allí, aunque nuestro centro, nuestra base y lo que nos motiva es estar en Galicia presentes. Bueno, justo lo citamos un poquito por encima justo al principio, que Ale Ale no es solo una marca de cerveza, también tenéis Porto Ale. Y claro, yo digo, ¿qué se siente como marca tener una casa propia donde poder comercializar ese producto? Pues para mí pues es un sueño, porque por un lado me ha permitido o nos ha permitido consolidar algo que llevábamos muchos años trabajando, que era el vínculo de la marca con otras cuestiones culturales y sociales, y que veníamos programando eventos, o sea, organizando eventos, produciendo pues en muchos lugares, con toda la parte musical, la parte también activista en otros aspectos, ecologista, otro tipo de artes plásticas y espacio de reunión de amigos y amigas de la marca ya. Y entonces nos ha permitido como en un solo lugar concentrar muchas cuestiones que ya eran identitarias, ¿no? de Ale Ale, que sea en un espacio, en un pequeño dique costero, en un puertito súper como escondido, como casi secreto para mí, con el castillo de Santa Cruz enfrente, la ciudad enfrente, con un pie en el campo, aunque Oleiro sea una zona muy, muy poblada, pero con esa parte así como un poco de alejarnos solo del centro de las ciudades, no como única referencia del centro de las ciudades, sino tener también un pie fuera, ha sido un factor como fundamental y que da mucho valor al espacio y a la marca para mí. Estar en un lugar con una puesta de sol increíble, poder programar y tener la posibilidad de traer a un montón de gente que está también generando propuestas genuinas a nivel musical y darle un punto donde visibilizarlo y generar esa colaboración con ellas. No sé, ha sido para mí muchas cosas, ¿no? Y el tener un punto fijo donde
dejar de llevar los barriles cargándolos a todos los sitios y estar en todos los lugares, que también ahora quiero retomarlo, ¿no? Porque sí que es verdad que al abrir el local pues tuvimos que centrar un poco esfuerzos en controlar una nueva vía, un nuevo negocio, que es la hostelería, que es completamente diferente. Pero y quiero retomar el estar más en la calle, pero ha significado mucho. A mí me hace muy feliz, tenemos un equipo genial allí, la gente con la que trabajo es súper agradable y creo que da mucho por el proyecto. Y yo me siento muy, muy querida por el equipo. Ha habido momentos muy difíciles, evidentemente, durante estos años y hemos pasado por ellos. Creo que a día de hoy podemos decir que hemos cogido un camino como muy positivo para la marca y consolidando cosas que veníamos trabajando desde hace años y nos ha dado ganas de seguir. O sea, a mí Porto Ale me llena de energía, aunque a veces es cansado trabajar en dos cosas, estar en dos sitios a la vez, tener la cabeza dividida, pero los clientes son fantásticos, la gente que viene por allí, todo el mundo lo ha entendido que no es que no es un bar al uso y ya está, sino que hay mucho más de cultura de empresa detrás, que es algo más humano y más social y no somos perfectos para nada, pero sí que es un espacio hecho con mucho cariño. Bueno, yo ya me dejas con las ganas de ir, que yo ya te comenté antes que sí que me sonaba haber visto el sitio, pero no tenía una idea clara, ¿no? Pero ahora ya tengo ganas de ir. Para la gente que nos escucha, que casi toda suele ser de Coruña alrededor, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿cuándo es el mejor? Y es la primera vez que van a ir a Porto Ale. Su primer contacto, ¿qué le recomendarías? ¿Cuándo ir o incluso qué pedir? A ver, como primer contacto es verdad que el momento así más épico es la puesta de sol. Uh-huh. Todo el mundo viene a la puesta de sol allí. Pero diría que vengan un día de semana a la puesta de sol, porque al fin de semana llegan así y dicen y ahora no me puedo sentar. Cuando hace sol, sobre todo. Sí. Es un local muy explosivo, cuando hace buen día. Pero también recomiendo mucho un día como de mar fuerte, de día así medio gris, que digas, voy a tomar algo también y a observar las olas. O sea, invito mucho a venir cuando no es el momento típico de Porto Ale, que es con el solazo. También venirse un día gris, mirar las olas, cómo baten, cuando se pone el mar plata, así, y también es precioso. Y sí es verdad que, bueno, la puesta de sol es impresionante allí. ¿Y qué pedir? Pues tenemos 8 variedades de cerveza, a veces, bueno, más si contamos las de nevera, pero yo recomendaría empezar por preguntar qué me recomiendan en función de mis gustos. Si quiero hacer una cata progresiva, y sobre todo si estoy yo por allí, me encanta hacerla, pues empezar por una cerveza suave, una lager clásica alemana, como es nuestra cerveza Porto, que la diseñamos para el local. Seguir por una cerveza estilo IPA moderada, con matices afrutados, que me dé un puntito más de sabor y un punto distintivo. Probar nuestra cerveza tostada, que se llama foliada y es una cerveza estilo brown ale, tostada inglesa, que no es muy habitual encontrarla por aquí. Y con esta cerveza llevamos 3 años consecutivos quedando finalistas en el ANTAP, que es como una especie de TripAdvisor cervecero a nivel nacional. Bueno, es a nivel internacional, en verdad, pero bueno, hemos quedado finalistas a nivel nacional y además en el Barcelona Beer Challenge hemos llegado a la final. Bueno, estamos muy contentos de esta cerveza y creemos que es también muy especial para quien le gustan las cervezas tostadas. Y nada, y dejarse llevar y probar un poquito. Tenemos una ensaladilla que diseñó Manu, nuestro cocinero bueno, ahora no está, pero que se llama ensaladilla San Joan, porque añadimos sardina ahumada y ondashi, ondashi es como un condimento japonés. Ajá. Que le da, o sea, la sardina y el ondashi dan mucho umami. Y es un poquito diferente, o sea, no es la ensaladilla típica. Y bueno, eso, dejarse llevar un poquito, venir con ganas, con tiempo. Muy bien. Y hacemos programación cultural, o sea, normalmente tenemos conciertos los viernes y los domingos, pero lo vamos volcando todo en nuestro Instagram, que es Porto Ale _. Muy bien.
Ahora te etiquetaremos de todas formas. Y bueno, al final también tener como un espacio así y tener un producto físico tan social como la cerveza también adquiere como un papel muy importante el cliente. Entonces, ¿qué habéis aprendido del cliente final? Pues la verdad es que pues mucho, porque claro, todo lo que haces pues es el cliente el que te dice si está bien. Entonces, es tu jefe. Tu jefa. Pues visto así, toda la Es razón. como que todo lo que nos aportan nos hace pensar mucho, tanto en la cerveza como en el bar. Cuando hemos tenido, o sea, a veces son los primeros en darse cuenta de una variación, imagínate, entre dos lotes. Porque claro, de repente dice, ay, la noto, yo qué sé, más dulce, por decirte, ¿no? Y es que, bueno, en verdad, al ser cervezas vivas y no pasteurizadas, las cervezas evolucionan a lo largo de su vida útil, ¿no? Una cerveza IPA, lo ideal es bebértela en los primeros meses de vida y conservarla en frío para que tenga todo su aroma y frescor. Una cerveza pues de alta graduación y negra, pues hemos tenido tenemos cervezas de 2 años de maduración y evolucionan, todas evolucionan. Entonces, muchas veces cuando prueban un lote más joven, o sea, el propio cliente te da muchas pistas sobre qué es lo que hace que a él o a ella le enganche esa cerveza. Y ante los cambios, muchas veces, sorprendentemente, ellos, quien es consumidor fiel, pues me va dando como pistas de qué buscan en esa cerveza en concreto, en qué momento de maduración le gusta más, cuándo, no sé, como me da muchas pistas de esto. Y a nivel del local, pues estoy en constante comunicación en Porto Ale con la gente, y tanto a nivel cervecero como a nivel del local en sí, me da muchísimas lecciones y de coherencia. De, oye, si esto lo haces así, ¿por qué esto lo haces así? Y yo, ostra. El otro día una clienta que viene mucho, María, me dijo, oye, si tienes la cerveza, los vinos, el vermú, todo tan rico, ¿por qué el gin tonic es este? Me dice, ¿no? ¿Por qué pones tal tónica, ¿no? Es verdad que yo tenía intención desde el principio de tener refrescos diferentes, y ahora lo vamos a introducir, de hecho, dentro de poco. Pero bueno, cuando arrancamos no nos dio tiempo tuvimos que montar el local en 2 semanas, 3 semanas, porque salió a licitación, nos la concedieron, era julio, había que abrir en agosto. Entonces fue todo muy, muy rápido. Muchas cosas no pudimos desarrollarlas tanto. Entonces, poco a poco voy introduciendo cambios. Y es ella, cuando se acerca a mí, me dice, es que, jova, yo entiendo perfectamente lo que me dices, no puedes ser especialista en todo, pero yo le decía, claro, aquí el centro son las cervezas. Pero me dio ahí una lección, porque es verdad que tenemos un ginger beer que es tremendo, o sea, algunos refrescos son increíbles, la sidra es buenísima, o sea, todo. Y dice, ¿por qué me pones una tónica normal, por así decir, ¿no? Y aprendo mucho de ellos. Sí, sí. Bueno, y si miras hacia atrás desde las primeras pruebas hasta hoy, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje personal y también profesional? Bueno, a nivel profesional muchísimo, porque hay cosas que hemos ido mejorando en fábrica, que han requerido inversiones también, que han requerido mucho tiempo y conocimiento, ir estudiando y identificar qué estás haciendo mejor o peor para ir mejorando siempre el producto. O sea, es un mundo infinito. Estamos hablando de que hay un ser vivo que es súper sensible, que está ahí, que es el responsable de la fermentación, un director de orquesta, que solo un pequeño factor que varíes en una elaboración puede condicionar mucho el resultado, y son muchos factores a la vez combinados. Entonces, a nivel técnico hemos aprendido mucho, y de estilos de cerveza, de ir ampliando horizontes y ir aprendiendo de cada estilo de cerveza requiere un conocimiento diferente. Entonces, a nivel técnico, mucho. En fábrica aún acabamos de cambiar el equipo el año pasado, y cada vez que haces un cambio implica muchas otras cosas, necesitas reajustes, entonces es un nuevo reto. Y a nivel técnico muchísimo. Y luego a nivel personal, yo me he dado cuenta de que si yo no descanso y no tengo un buen equilibrio también a la hora bueno, a nivel personal, tampoco soy capaz de
de trabajar en equipo como se debe. Y creo que es algo que es lo que más he aprendido en los últimos años, ha sido eso, el decir, vale, ¿qué es lo más importante de un proyecto? El factor humano. Entonces, si tú eres capaz de manejar bien el factor, o sea, como las relaciones, de trabajar siempre con positividad, a pesar de que hay momentos pues más negativos, y de buscar lo bueno y lo que puede aportar cada uno, y a veces también decir, bueno, pues si algo no encaja, pues también saber reconocerlo y cambiarlo, ¿no? Pero a nivel humano, trabajar con más calma y mucho más amor, porque sí que es verdad que se cometen errores, ¿no? Y que a veces la propia tensión del día a día, del trabajo, de sacar adelante las cosas, pues no te lleva a liderar cosas como te gustaría, ¿no? Y yo creo que es lo que más... O sea, lo único que tienes, en una charla el otro día de empresas, bueno, emprendeduría, escuché esto y dije, es que cuánta razón. Lo único es el equipo. Es lo único, lo más. Entonces, sí... Y también lo sufres y lo disfrutas. O sea, cuando trabajas bien y ves a la gente trabajar bien y las cosas funcionan, es una maravilla. Y cuando pasa lo contrario, se sufre muchísimo. Bueno, justo así para ir cerrando, ¿en qué momento se encuentra ahora Ale y qué retos así a corto, medio plazo tienes en mente? Vamos a ver, pues... ahora mismo, o sea, mi objetivo fue como estabilizar el local, conocer un poco más de hostelería, estandarizar ciertas cosas y mejorar esto para que me permitiera liberar un poco más para seguir haciendo el trabajo comercial que tuve que apartar un poquito, ¿no? Y retos son, como siempre, pues algunas cosas en fábrica que quiero mejorar, además a nivel técnico. Empezar a ampliar horizontes, o sea, tener un poco más de presencia en Galicia en algunos puntos que considero que puede haber potencial y que no lo hemos podido estudiar, como pues puntos donde hay además pues mucho tráfico de gente en verano, algunos locales pues tipo Porto Alé, que son sitios atractivos donde la gente ya solo por estar en un espacio así está más dispuesta a probar algo nuevo, ¿no? Y quizás le apetece y luego lo asocia a esa buena experiencia. Entonces, como hacer un poquito de llamar a algunas puertas, tengo muchas ganas. Y nunca he descartado volver a... Bueno, hay un proyecto que no sé si eres supersticiosa, si no saldrá. lo digas. No, más que nada porque estoy bien, o sea, quiero decir, estamos bien y creo que también disfrutar los momentos en los que uno puede trabajar a gusto y que las cosas vayan saliendo con toda la humildad, porque realmente necesitamos crecer también, pero también no quiero tampoco querer abarcar demasiado, pero sí que hay un proyecto ahí que me gustaría sacar adelante con otro espacio productivo, pero eso a lo mejor llevará años. Es un proyecto de futuro. Ya volverás y nos lo contarás en otro Ojalá. episodio del podcast. Bueno, pues para cerrar te vamos a hacer nuestra pregunta clásica y es ¿qué significa para ti estar en Beta Permanente? Pues es sentirse vivo, ¿no? O viva, porque al final, bueno, yo creo que todo el mundo está en Beta Permanente. No creo que nadie esté en otra situación. O sea, estamos constantemente construyéndonos, nuestras células se regeneran, o sea, es naturaleza pura, nuestro cerebro está constantemente cambiando, la sociedad cambia, el entorno. Entonces, creo que aunque no tuviera una empresa, ya el propio entorno social y económico ya te impulsa a estar en constante cambio. Es resistencia, ¿no? O sea, resistencia a que el camino te lleve a ti y no hacer tú el camino. De alguna manera, a veces, si te dejas llevar mucho, pues acabas en otro lugar donde no querías. Y me ha pasado. Y entonces, para mí, Beta es mantener la cabeza activa y el reto, pero de buscar hacer las cosas como uno quiere o una quiere y intentar disfrutar lo máximo del proceso, porque al final
solo vivimos un proceso, eso es beta, ¿no? Estar siempre haciendo, siempre creando, siempre algo nuevo y no me caso con nada. O sea, a día de hoy estoy aquí haciendo esto y quizás mañana pues, la vida me llevó por otro sitio y pues creo que la resiliencia es fundamental tanto para emprender como para vivir. Entonces, pues para mí es eso, es resiliencia y lo que venga. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias por venir a acompañarnos y sobre todo por contarnos qué está detrás de Ale Ale, tanto como marca, como cultura, territorio y sobre todo, pues eso, la parte que no se ve tanto de emprender con un producto físico. Bueno, y a quienes escucháis os animamos a conocer Cerveza Ale Ale, Porto Ale y a seguir descubriendo proyectos que nacen y crecen desde nuestro territorio aquí en Coruña. Pues muchas gracias por la invitación y espero que sigáis adelante con el podcast mucho tiempo y que también os vaya muy bien. Gracias. Pues nada, nos vemos. Un saludo. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.